Hola, bienvenidos a otro episodio de La Criminalería que Chris y yo hemos llamado esta temporada la temporada maldita. Un poco sí, pero tenía que haber una, ¿no? O sea, Sí, esta es la temporada que podemos decir que está a punto de casi no salir, pero seguro sí va a salir. Nada más no, que... sí va a salir, sí va a salir. Bueno, el episodio de hoy le toca a Chris contarnos una historia, bueno, un caso más bien de México. Cuéntanos. En efecto, es un caso que es muy... Como que siento que yo no sabía bien la historia, pero ubicaba perfecto, Ajá. ¿sabes? O sea, como que era las poquianchis de estas hermanas que vamos a hablar, porque eran hermanas, pero no sabía, o sea, sabía que tenían prostíbulos y que eran asesinas y así, como que siento que vi un caso de mujeres asesinas o algo así, ya sabes, de ellas o algo así. Sí. ¿Alguna vez? Pero la verdad es que nunca me había clavado y como que te diría, ay, qué sorprendente, pero no. No, o sea, como que siento que es un caso muy de un país latinoamericano en una época de posrevolución, entonces como que había mucho desastre, ¿no? Sí. En todas partes, poco orden, mucha corrupción, y creo que este caso se caracteriza mucho por eso. Eso no lo sabía. A mí lo que me está pasando en esta temporada es que, como dices, o sea, son casos que conocemos, que hemos escuchado, pero cuando te adentras es como, ay, yo no sabía esto. Exacto. Ajá, así como de... Y ese es el punto, ¿no? Que lo hemos escuchado y así sabemos por encimita, pero ahora es como ahondarle. Sí, exactamente, son casos populares que igual y no... O sea, topas por cultura popular, pero no por... Porque tienes gran conocimiento de ellos, ¿no? Sí. Oye, para este que viste... ¿Cuál es el documento o referencia base? Un documento referencia base que no sé si es la calidad en el que lo vi o ya es muy viejo, pero vi las Poquianchis de Felipe Casals. Me pareció muy mala. Literal es como el Wikipediazo de las Poquianchis, pero es muy raro porque en medio, ¿sabes? Como que siento que en esta época del cine de México tenían que meter una mirada masculina. Y hay como una parte que es como el papá de una de las chicas que están en los prostíbulos, que es como perdió sus tierras y entonces en la desesperación, ya sabes, como que me sacó mucho de o sea, no se sé. enfoca en las víctimas, se enfoca en cómo, Sí, pero cómo afectó a los hombres alrededor de las víctimas, ¿no? Una parte. Okay. O sea, sí se enfoca en las víctimas y tiene como este arco que a mí me pareció interesante, que es como te conviertes de víctima a victimario, que sale Diana Brach, muy joven, por cierto. ¿De qué año es la película? De como el 75, una cosa así. Y es ficción, ¿no? Sí, es ficción, no es un documental. Sí. Y neta es como el Wikipediazo, o sea, como que sí fue, o sea, está bien como documentada, se nota, hasta lo que comían y así, solo como que siento que la forma a mí ya no me, o sea, siento que si hicieran una película de los Poquianchis ahora, que van a hacer de hecho una serie de Netflix, que es, no sé cuándo sale, la verdad. Invítanos Netflix a verla. Invítanos Netflix a verla. Yo lo haría muy distinto, o sea, al menos como el tono que le quisieron dar, que era muy serio, sí siento que ya no envejeció también. Voy a tener que verla porque la verdad es que no la he visto. Está en Amazon Prime, ¿no? Pues yo como que la intenté rentar en Amazon Prime y me decía no está disponible, entonces tuve que bajar Claro Video. No. Verla en Claro Video y ya luego lo cancelé, así como ya no me serviste para eso. Y la verdad no, la calidad ya es muy mala, o sea, sí se ve que no le han hecho como... Un remaster. No, nada. Oh, entonces luego era como que, ¿qué? No veo bien, ya sabes, como que no fue mi mejor experiencia. Todo blureado, güey, sí, todo pixelado. Sí. Pero bueno, ese es básicamente el resumen de qué va este caso. Va, perfecto. Pues entonces, ¿empezamos, Chris? Empezamos. Intro. Todo este show empieza desde mucho antes de que empiecen las Poquianchis a tener estos prostíbulos. Y sí quiero hablar mucho del contexto donde ellas crecen, porque en este caso sí creo que es súper mega importante, ¿no? Nacieron en un México revolucionario, pre y post. O sea, eran hijas de un momento muy fuerte en México y su contexto como familiar sufrió mucho de esa situación que estaba sucediendo, por decirlo. Para empezar, las Poquianchis son 4 hermanas, ¿no? Es importante decir eso. Las hermanas Valenzuela. Es Delfina, que es la más grande, que nació el 31 de diciembre de 1909. María del Carmen González, que nació en 1913. María Luisa, o Eva, como les decían, González, que nació el 27 de agosto de 1912. Y María de Jesús González Valenzuela, que nació el 1 de enero de 1924. Entonces, como que fue una muy grande, se esperaron 3 años para tener a las otras 2 y luego fue el piloncito. Que estoy viendo que aparte la última nació un día después de la primera. Ajá. ¡Qué miedo! Sí, como muy brujil ese pedo, ¿no? Sí. Y pues bueno, o sea, Delfina, obviamente siendo la más grande, era como la lideresa de este, pues,
este grupo familiar. La vamos a decir así, Grupo Salinas de esa época. Sería Grupo Valenzuela. Qué miedo. Sí. Pero según yo lo que leí, creo que María del Carmen era la más culera. Y María del Carmen es la tercera, segunda, la tercera. Ah, la tercera. Sí. Ah, ok. Ellas nacieron en el Salto, Jalisco, a un matrimonio que eran Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. Y desde ahí ya hay como de dónde sacarle, porque como pueden ver, en realidad ellas utilizaban el apellido de la mamá, no del papá. Y esto es porque su papá era una fichita, básicamente. Pero sí era su papá. Sí era su papá, fue siempre su papá, eran hijas del mismo papá y mamá, solo el güey era un hijo de puta. Y aparte en los tiempos donde el registro civil no existía y te podías cambiar el nombre así a lo que quisieras, ¿no? Sí, yo siento que fue de no mames, ni al caso, ¿no? Él era un policía porfirista. Entonces, era de estos policías porfiristas que en realidad eran un fascista, ¿me explico? O sea, era de esos que llegaba a tu casa y te mataba porque debías, no sé, el impuesto del predio, no sé. Ajá. Estoy inventando algo, ¿no? Me siento muy mal, porque no sé mucho de esa historia. O sea, sé de Porfirio Díaz, pero no sé de cómo era un policía porfirista, por ejemplo. Pues básicamente Porfirio Díaz fue un dictador. O sea, creo que cualquier sistema social donde una persona esté 30 años en el poder, pues como que abre la puerta a que haya muchas injusticias, mucha represión, ¿no? Porque obviamente en 30 años nadie puede estar 30 años en el poder y seguir con una aprobación cabrona, es imposible, ¿no? Pero no sé, hasta muy sencillo ahora con Macron, ¿no? Que antes lo amaba todo el mundo y ahora es como todo el mundo lo odia, ¿no? Sí, así como ya vete. O el ex canadiense, ¿no? Que todo el mundo, Trudeau, todo el mundo lo amaba y qué guapo señor y no sé qué, y lo acabaron medio odiando. Sí, siento que es muy natural que haya como estos cambios, muy importante, porque obviamente el poder corrompe, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es básicamente lo que pasaba. Entonces, pues tenía su fuerza policial que era bastante como ruda, bastante violenta, bastante así, te están hablando mal de mí, pues te chingo, ¿no? Otra vez, un policía porfirista, que durante y después de la revolución se encargaba de atrapar villistas y ejecutarlos. Entonces, todos los que iban a pro de la revolución los mataba, pero siempre fue policía porfirista, o sea, su profesión era eso, pero era en un pueblo ahí, ¿no? En Jalisco. Entonces, pues sí, pues los villistas salían de estos pueblos, ¿no? Donde la pobreza era fuerte, no sé qué. Pero bueno, él se encargaba de reprimir y ejecutarlos. Y pues no solo eso, o sea, ya de por sí, pues tu papá es violento, ¿no? Pero tú esperarías que él se fuera a trabajar. Sí, ¿no? Que hiciera sus cosas, que fuera violento afuera, ¿no? Sí. Pues no, porque lejitos. Sí, no. No, porque desde muy pequeñas obligaba a las hijas a ver las ejecuciones que él realizaba. Entonces como que tenía esta parte bastante viciosa de como compartir la violencia que él disfrutaba, yo siento, ¿no? O sea, súper psicópata. Muy psicópata, sí, ¿no? Sí. Y pues yo sí creo que en este caso es importante el contexto, porque sí creo que son niñas que crecieron, en un país donde fue una revolución, obviamente es muy violento. Mira, aquí, sin ser políticos, cualquier lado del que estés en una revolución ha de ser culero como un transeúnte común, ¿no? O sea... Y siendo mujer también, ¿no? Siendo mujer y en esa época más, ¿no? O sea... Una pregunta tonta, pero ¿como agua para chocolate pasa como en esa época? En la revolución, sí, también. No es tonta. Sí. Pues eso, ¿no? Obligaba a sus hijas. Y siento que es obvio que ellas no tuvieron un desarrollo normal, ¿no? Como niñas. Sí. Y aparte de eso, no solo les obligaba a ser partícipe de la violencia que él realizaba, sino que era violento con ellas. Entonces les pegaba horrible a ellas y a la esposa. Te las puteaba todo el tiempo y ya sabes, no sé. Y bueno, era él. Y la mamá era mega religiosa. Entonces como que tenían este contexto muy raro en donde pues por un lado es como la violencia, ¿no? Y por otro lado la mamá persinada. Entonces yo siento que por eso se ven así, ¿sabes? O sea, sí, como porque cuando, o sea, estas fotos son como las más conocidas de ellas, ¿no? Cuando las van a atrapar y sí están vestidas como con los velos de las mujeres ultracatólicas, ¿no? Sí, y siento que en parte era no porque fueran creyentes, sino porque proyectaban una imagen de buenas, ¿no? Entonces como que hacia los que no les rascaban, pero literal así, proyectaban la imagen de, son mujeres religiosas que están trayendo pues al final negocio al pueblo, nos están dando trabajo a nuestros hijos, ¿no? Es que sí está cabrón, o sea, yo me acuerdo que cuando las vi la primera vez lo que más me llamó la atención fue eso, o sea, que se veían pues así como, no buenas, pero como tu tía religiosa que solo va el domingo y que apenas sí puede caminar, ¿sabes? Tienes razón, buenas no se ven. Sí. Se ven como la tía que bajita la mano. Sí. La pasivo-agresiva, ¿no? Así de, ¿qué andas comiendo? Porque te veo más repostita y tú
así, ¿no? Pero bueno, la cuestión era tan violenta que una vez, o sea, una como anécdota que es importante es que Carmen, que es la tercera, Sí. se fuga ya cuando sea como adolescente, adulto joven, tipo 18 años, Ajá. se fuga con uno de sus novios y el Ay. papá se emputa, va y encarcela a Carmen. Sin ni siquiera tener una orden de restricción, nada, la encarcela y la deja ahí semanas como de que castigara, ¿no? Así como de, te fuiste con el novio. ¿Y le daba de comer o solo la dejaba? No, sí, o sea, estaba ahí en la comisaría del pueblo, pero pues encarcelada sin razón, y como él era el mandamás, pues nadie le iba a cuestionar nada, ¿no? Sí. Ellas se liberan de él en cuanto a su presencia en su vida como tal, cuando este güey mata a un sospechoso de, no sé, robo, y resulta que es una persona con conectes, esta persona que asesina. Siempre pasa eso en México, ¿no? Sí, así de, sí. Te lleva la chingada cuando matas a la persona equivocada. Mientras no pasa nada, puedes seguir haciendo lo que quieras. Hasta que te metes con el equivocado, ¿no? Pero como que siento que este tipo de personas como que se hacen muy arrogantes y piensan que nunca les va a pasar a ellos, pero sí, ¿no? Se topa con pared. Y entonces lo que hace él es fugarse y las deja. Y él como que vive su vida fugado. Ay, qué bueno. Yo estaría feliz así de... Se fue. Y es aquí cuando ellas como que se cambian el apellido y como que pues sí tienen un problema muy fuerte porque pues no tienen cómo subsistir, porque al final él era el que les daba toda la, pues, dinero, o sea, las sustento. Mesadas, ¿no? Y aquí entramos como al área de los 30, así le puse como de la década de los 30, porque ellas empiezan como resultado de que el papá las abandona, y, bueno, huye o no sé si sería un abandono, bueno, sí, ¿no? Sí contaría como abandono. Sí, pero, o sea... Forzado, sí, porque por él se hubiera quedado ahí, yo creo, no con ellas, pero donde estaba, y pues era su casa, ¿no? Claro, sí. Sí, es como de estas familias que luego así, es como de, ay, vive el ex esposo, y el novio, y los hijos con el novio, y los nietos, y es como de así, ¿no? Es como de esos lugares donde... Sí. Donde cabe uno, caben 87. Oye, una pregunta, ¿y se sabe, nada más duda, se sabe si eran una familia rica o era como normal, solo tenía para comer? Yo creo que eran más hacia pobres. Ok. O sea, sí, te digo, eran en pueblitos y así. Pues el güey era poderoso, pero sabes, en el pueblo que nadie topa. Y creo que eso les benefició mucho después, porque al final del día son estos pueblos que son mucho de tránsito y pasa mucha gente, pero no necesariamente es un lugar bonito o... con mucho dinero, ¿no? Ok. Y bueno, en esta época de los 30 se va el papá y ellas de puta, ¿qué hacemos? Hay que subsistir ahora, ¿no? Y empiezan a trabajar en fábricas textiles. Pero este tipo de trabajo apenas les da para comer, ¿no? Y es como de, pues son un chingo y ya sabes, la mamá y Carmen como que se sale un poco del corral y se va a poner como una cantina con el novio. No sé si el mismo novio, pero con un novio. Oye, pero y entonces, perdón, más preguntas. Ahorita solo sabemos de Carmen que tiene pareja. ¿Las demás tenían pareja o...? Pues no es relevante en la historia. Okay, bueno, o sea, supongo tenían novios y cogían y así, pero ningún novio es realmente relevante. Más que que es como un personaje trascendente. Si fuera una serie, saldría en la primera media hora y luego nunca volvería a salir. Ok, está bien. Muy femenina esta historia, al parecer. Sí. Empoderamiento femenino. Exacto. Asesina, prostituta. ¿No? Pero... Bueno, Carmen incursiona poniendo una pequeña cantina con el novio, pero el güey obviamente la lleva a la ruina. Sin embargo, esto le da las tablas a Carmen. O sea, como que aprende que puede ganar dinero con cantinas. Ajá, ¿qué es lo que más? Pues sí, o sea, de la época, pues los güeyes lo que más hacían era exactamente, empedar, claro, y a coger. Durante estos etapas de las Poquianchis, de su vida, pues, los papás mueren y el papá les deja una muy mísera herencia, pero con ese dinero, Delfina, que aquí se como instituye como la lideresa, usa el poco dinero para abrir el primer burdel en el Salto, Jalisco. Ahora, importante es burdel. O sea, no es burdel más bien, pero como lo abren es como cantina. Lo que empieza a pasar aquí es que ellas empiezan a pagarle dinero a todo mundo, como para que ignoren que es un burdel, porque obviamente era ilegal. Lo que pasa es que muchas de los hombres de los pueblos donde ponían los burdeles eran políticos, eran personas gobernantes y así, que obviamente iban a ignorar que era un burdel, porque iban ellos al burdel. Por supuesto, les pagaban, sí. Pues les pagaban con prostitutas, alcohol y dinero, ¿no? Ok. El resumen aquí es que, o sea, en esta parte de cómo se hicieron así de grandes y poderosas, es que obviamente, pues, teniendo a las autoridades de su lado, pues fueron abriendo varios burdeles y bares y prostitutas, por Jalisco y Guanajuato. Y aquí como que las hermanas medio se dividían.
Una se iba al de Guanajuato, otra se quedaba en El Salto, eventualmente compraron un rancho donde como que rompían a las muchachas, o sea, las chicas ahí, y unas estaban en el rancho, así, ¿no? Y como que, o sea, está muy cañón porque sí fue así como las autoridades sabían qué estaba pasando ahí. A ver, pero una pregunta, entonces, ¿siempre fue prostitución forzada o si había prostitutas que decían, llegaban y yo quiero chambearle y... Yo creo, y por todo lo que investigué, que ninguna llegaba a ese lugar pensando que iba a ser prostituta. O sea, trata... Ahorita te cuento bien, pero sí. Bien, abren esta red de bares y prostíbulos y pues, o sea, como en todo, la verdad es que siento que no ha cambiado mucho en ese aspecto, porque como en todos estos negocios como de nightlife, de vida nocturna, por decirlo así, de ser un poco conservadora en llamarle así, como que todo el tiempo cierran, pero abren otros, pero cierran, pero le cambian el nombre así, ¿no? Entonces, pero es la misma persona. Es la misma persona, ¿no? Y que está abriendo estos bares, ¿no? Y bueno, te preguntarás, ¿por qué les decían las poquianchis? Ok, sí, de hecho sí, ni siquiera sé qué significa, ¿sabes qué significa? Es un apodo. Ok. Básicamente, no tiene un significado real, no es como que es algún tipo de dialecto, nada. Como que ya sabes, como todo hay como 1000 teorías, pero la que yo sentí que es más real es que viene de una de las hermanas, María Luisa, a quien le hacían llamar la poquianchis. Como, pues su sobrenombre, ¿no? Como que ellas lo tomaron como un mote, por decirlo así, como de su grupo criminal o nombre artístico. Yo creo que ellas lo verían como nombre artístico, no criminal. Sí. Entonces ya todo el mundo sabía por esa zona que era como las poquianchis y sabían quiénes eran y sabían de qué iba todo el asunto. Y los chicos que querían trabajo sabían que podían ir con ellas. Ahorita cuento del modus operandi, pero bueno, se hicieron como famosas en la región, obvio porque pues tenían prostíbulos, pero también porque pues son de cuidado, ¿no? Las poquianchis, aguas, no te vayas a meter, ¿no? Oye, ¿y si llegaron a tener mucho dinero entonces? O sea, ¿si eran poderosas? Es que... ¿O poder económico del pueblito? Siento que, o sea, bueno, no, percibo con lo que investigué, que, o sea, no realmente. O sea, como que sí, pero no. O sea, eran poderosas dentro de esa región, me explicó, muy específica de estos pueblos que te digo que eran mucho como de paso, donde pasaba mucha gente, pero no siento que, si hubieran venido a la Ciudad de México hubieran sido poderosas. O sea, es como eso, ¿no? Es como reducirlo todo al contexto en donde están. Entonces, el contexto en donde ellas estaban, sí eran muy poderosas, ¿no? La otra teoría, me gusta más la primera, pero la otra teoría es que la prensa los puso así. Ay, no. Entonces la primera... qué hueva. No. Yo por ahí leí otra teoría que era porque compraron un bar que ya se llamaba Las Poquianchis. Ajá, también ese es el bar y, o sea, en la película, por ejemplo, del bar se llama Las Poquianchis, pero no, o sea, no, en este caso no hay huella digital de nada. Ajá. Entonces como que es muy difícil saber cómo se originó algo que nadie llevaba un registro de. Sí, ¿no? Y que aparte siento que es una noticia replicada desde el amarillismo también, entonces es como muy difícil encontrar. Fotos es difícil, casi, no hay muchas, o sea, en realidad fue así de, te dije, ¿no? Así de, ayúdame a buscar fotos porque, o sea, Pero está esta famosa de la alarma. Sí. Esa me la pasó la alarma. Pero me empezaste a pasar muchas que eran de la película. Y yo no sabía eso. Sí, exacto, porque sí se ve como de la época, pero pues no es la época. Esto nos lleva al modus operandi que tenían nuestras queridas poquianchis. Las poquianchis, ok. Iban a un nuevo pueblo o donde quisieran abrir un nuevo burdel y se hacían amigas de las autoridades o amantes. Hablando de los novios, entonces era como de, bueno, pues... Por eso es irrelevante los hombres, porque eran unas potillas. Pues sí, o sea... Creo que a mujeres como ellas sí les puedo decir potillas. Eran unas, o sea, esto es real, eran infernales, estoy de acuerdo con esa... Ok. Así se va a llamar este episodio. El episodio. Las poquianchis eran infernales. Signos de exclamación 3. Y bueno, o sea, como que era un intercambio. Al final del día, ellas intercambiaban favores sexuales y dinero por, pues, ¿cómo le llamarías? ¿Carta blanca? ¿Como inmunidad? No sé. Ajá. Pues sí, para tener como para que puedan hacer lo que se les dé a la gana, básicamente. Ajá, ¿no? O sea, porque se hicieran del ojo ciego. Y también muchas de estas personas, otra vez lo que decíamos, que hacían los hombres en esa época, se iban a empedar y a coger. Y entonces, pues obviamente querían lugares donde hacerlo, ¿no? Sí. Y sabían que los burdeles de estas poquianchis, de estas las poquianchis, pues, eran muy populares porque tenían mujeres muy jóvenes, o sea, niñas, básicamente. Y así obtenían permisos para abrir los
prostíbulos posando como bar. O sea, era como bar Poquianchis, no sé. Tampoco encontré mucho la lista de los nombres. Bar Poquianchis, sucursal Portales. Ajá. Bar Poquianchis, Sucursal La Salto Roma. del Agua. Ah, ¿no? Salto Así, del o sea, Agua. así. Obtenían los permisos para abrir los bares y además de obtener esos permisos también como que me impresionó mucho porque al parecer las personas en esa época tenían como cartillas médicas. Ajá. Y como que compraban las cartillas médicas de las chicas. Entonces, por ejemplo, si una chica tenía sífilis o tenía alguna enfermedad de transmisión sexual, le pagaban también a los doctores para que dijera que no tenía nada. Entonces podían seguir trabajando, podían tenerlas ahí legalmente porque pues las cartillas las tenían ellas y era como toda una red de corrupción, pues. Duda, o sea, las cartillas médicas eran como los únicos documentos, o sea, porque en este tiempo estabas hablando de que el registro civil, no sé si todavía existía, pero estaba muy desregularizado, pero era la única forma como de rastrearlas. Ándale, y como de, no sé, o sea, como que era, justo era tener como falsa información sobre ellas y tener como control, o sea, ¿sabes? Como que todo era corrupto al final del día, nada era real. Pero, o sea, sí eran dueñas de ellas porque literal eran tenían poder de esos documentos legales o sea, sí, ¿no? Sí. Ya instaladas en estos lugares donde abrían los bares, hacían dos cosas diferentes. Una, y aquí es donde te digo que mucha gente bueno, no mucha gente, pero sí tenían una red como de personas que empleaban, porque mandaban a chicos, a hombres, a buscar chicas para que fueran las prostitutas. Ajá. Y tenían dos maneras de hacerlo. Si iban por el pueblo y veían una chica, y todas estas es importante decir que todas estas chicas eran como de entre 12 máximo 25. A las 25 ya eras basura, básicamente. Es como dicen en la manósfera que a los 25 ya no estás en tu prime y que ya te pudres o algo así, ¿no? Pues no sé, yo siento que aquí les gustaban muy chicas a los hombres. Yo tengo comentarios sobre eso, pero ya lo diré en mis opiniones. Está bien. Ve apuntando tus opiniones. Sí, debería de tener aquí un cuadernito, de hecho. Sí, así de zorros, así desgraciados. Pero bueno, básicamente se iban, te digo, estos hombres que contrataban y hacían dos cosas. Una, si veían solas a las niñas en las calles, se las chingaban. O sea, se las secuestraban y nunca nadie más volvía a saber de ellas, porque otra vez, o sea, había mucha como complicidad. Entonces, obviamente nadie que fue y se cogió a esa niña secuestrada va a decir, ay, yo me la encontré, me la cogí ayer. Claro. Entonces, como que había mucha como secretismo y complicidad entre las personas que asistían a los bares. O dos, que me parece horrible esto, iban a las casas de las personas que sabían que tenían necesidad y familias grandes y se sentaban con los papás y les decían, generalmente iba una poquianchi y una de estas personas que habían contratado un señor, como porque ya sabes, en ese momento si iba un hombre todo tenía más... Sí, claro, más seriedad. Y entonces convencían a los papás de cederle a las niñas y es muy triste a mi parecer porque obviamente se las daban diciéndoles que las iban a colocar en casas de ricos para que fueran sirvientas. Entonces obviamente casas buenas, de moral, de integridad, y pues obvio venía vestida así la poquianchis con la cruz acá, o sea, como que, no sé, en momentos de necesidad se veía como un milagro esto, ¿no? O sea, como que ellos eran, bueno, les voy a dar una mejor vida a mi hija si tiene un trabajo en casa de rico que aquí. Y aparte eso es como muy de la época también, o sea, que le regalaban a los hijos, o sea, por necesidad, porque eran muchos y porque eran como vete con tu tía ya a ayudarles o vas a hacer otras cosas. Pero está muy cabrón que fue ser mujer en esa época. Sí, la película se enfoca un poco en esta parte, o sea, como que es la historia del papá que deja ir a las hijas y como que te van construyendo por qué, ¿no? Y es como de, nos quitan las tierras y yo de, no me importa esta historia, o sea, ya sabemos que estás jodido y diste a tus hijas, ¿no? O sea, como que sobras esta historia, pero bueno. Sí, no es sobre ti. Es que me enojé. Señor, no es sobre ti. No es sobre ti, señor ex terrateniente. Sí. Iba a hacer un comentario medio gente. A ver. Porque también, o sea, la forma en que lo cuentas y que se ve que la película lo cuenta es como que los papás así de, ay, es que mijita, vete con la bendición. ¿Cuál me imagino así? Sí, ya nos tenemos que hacer de estas niñas. Por eso te dije que tuviéramos niños para que estuvieran arando el ¿cómo se dice? Las tierras. Para que trabajen. Entonces, así que digas que siento feo por el papá, no. Por la mamá posiblemente sí, por el papá no. Sí, pero ni salía la mamá. Bueno, aquí ya nos así de que... Le estamos dando todo el tiempo al papá otra vez. Exacto, ya. Y bueno, ya que se las lleva, otra vez repito, y esto es importante y ténganlo en mente, las niñas que entraban aquí eran desde 12 años. O sea, eran muy jóvenes, eran chicas que obviamente, quiero creer, ¿no? Digo, yo ya clavándome, sabemos que en el sistema siempre hay abusos sexuales, pero bueno, pensemos que eran niñas que la verdad no tenían mucha experiencia en cuanto a pues la sexualidad se trata, porque son niñas. Claro, seguro a muchas no les había bajado todavía ni siquiera, ¿no? Y esto es muy feo porque cuando ya que llegaban al rancho, donde les cuento que
tenían esta propiedad donde encerraban a la gente y como que la rompían como la quebraban, pues. Las preparaban como para las preparaban llevarlas al burdel, ¿no? Ajá. Supongo. O en el mismo burdel, o sea, pues depende, ¿no? Pues ahí como daban. Sí estaba, no, el rancho creo que estaba en Jalisco. Y muchos burdeles en Guanajuato, entonces supongo que, ¿ves? O sea, no tengo la logística porque obviamente, imagínate, no creo que llevaran así una libreta de llegaron 7, o sea, no, obviamente no, ¿no? O quién sabe, en una de esas, la neta sí, pero como una forma muy fría como de controlar un control, negocio. ¿sabes? Como, Sí. ajá, exacto. No porque les interesaban las niñas, sino porque es como lo ven como un producto, literal, ¿no? Así sí, como... es como de, sí, como la mercancía. Sí. Pues una vez que llegaban al burdel las quebraban, pues, como caballo salvaje, así. O sea, y lo digo así porque así era. Sí. Muy feo. Las encerraban y las tenían a base de golpes e inanición. Les aventaban como cubitadas de agua como muy fría. Y lo peor de todo es que las violaban en turnos. O sea, como que... ¿Ellas? No. Ah, ok. Las poquianchis tenían su equipo de trabajo. Sí, ellas no tenían que... Sus violadores en turno, pues. O sea, toda la gente que cuidaba el rancho, los burdeles, o sea, pues las manos, ¿no? Que tenían ahí, los hombres que tenían ahí. No, imagínate, ves que decías así que las buscaban por chamba, pues obviamente es como de, güey, puedo ir a violar mujeres. Por supuesto que sí, sabían perfecto qué estaba pasando ahí. Y pues hacían esto porque sí siento que es como, ay, no sé, estamos otra vez, pero estamos viendo ahorita el cuento de la criada otra vez. Porque Mariana no la había visto y ya va a terminar. No sé si para cuando salga esto ya terminó, seguro sí. Sí, esta semana, bueno, sí, para esta semana que estamos grabando ya el último episodio de esta semana. Pero bueno, o sea, como que hablan mucho ahí de eso, ¿no? Y es como, digo, en el cuento de la criada sufren violaciones constantes, ¿no? Todos los meses, o sea, de menos, ¿no? Sí. Y como habla mucho de cómo el cuerpo se disasocia y cómo empiezas a como aceptar tu destino en el respecto de que lo que tienes que hacer para sobrevivir, pues es aceptar esas violaciones, ¿no? Sí. Y siento que un poco seguramente les pasaba a estas chicas, ¿no? Porque sabían que nadie iba a ir por ellas. Sabían que nadie las iba a ayudar. Sabían que estas personas, pues obviamente eran poderosas. Y obviamente estás ahí secuestrado y esa es tu realidad, ¿no? Entonces... me parece muy triste, o sea, como lo hacían, ¿no? Justo no es como ahorita, bueno, que también entiendo que hay mucha trata, pero también sé que hay muchas mujeres que trabajan en el campo del sexo, ¿no? Que o lo deciden o lo hacen por necesidad, pero que es su decisión. Y que pues también merecen la seguridad que puede ofrecer el Estado, ¿no? También son personas. Y aquí justo como que era todo lo contrario, ¿no? Era clandestino, esto es una red de trata. Sí, 100%. Claro, ¿no? O sea, y pues eso, ¿no? Era muy violento el asunto y obvio empezaban a pasar cosas como que las más grandes, pues ya eran también las que ayudaban a romper a estas chicas, ¿no? Entonces, habla de eso también la película, pero también la investigación, que muchas de estas chicas se volvieron también en como de ser víctimas a ser victimarias. Y a mí ese tema me parece muy interesante y no sé, o sea, como que trato de verlo desde un punto de vista bastante neutral. Digo, si me clavo me enojo, pero está muy cabrón, o sea, es que ¿qué haces, no? O sea, como que me imagino en esa situación, igual como con los judíos en los campos de concentración nazi que se hicieron que como... se volvían es como de, trato de no juzgar, digo... sí, es como traición a todo lo que eres, pero no sé, estás en una circunstancia tan extrema que no sé. Pero yo creo que, yo sí me voy a clavar, pero yo creo que es como un poco el microcosmos de la violencia. Mi esposo y yo estábamos hablando el otro día estábamos viendo uno de esos debates de los conservadores gringos que pasó en Cambridge. Yo también lo vi, sí, pero una qué chava... imbécil persona, o sea. Una chava, les podemos dejar el link después si quieren, destruyó creo que se llama Charlie Kirk. Ajá, sí. Que le digo a mi esposo que parece que tiene cara, o sea, como que alguien lo dibujó, hizo una cabeza de huevo y que con Photoshop le apretó la cabeza así, luego se le dio. ¿Qué análisis más profundo de la cara del güey? Es que está bien feo. Vamos a dejar una imagen de él, obviamente. Pero, o sea... perdonen que dé mucho contexto, pero, o sea, estábamos hablando que si reduces absolutamente todo lo que vivimos, todo es culpa del capitalismo, pero también no, o sea, y la esencia del capitalismo que es como es un sistema de opresión jerárquico. Y al final si vas reduciendo como eso es como la imagen grande, pero si lo vas reduciendo es algo que se va traduciendo hasta en tu mismo núcleo familiar, ¿no? Como todo, sí. Entonces, lo que pasa en los campos de concentración de las poquianchis es un poco eso, ¿sabes? Porque al final, dependiendo de tu personalidad, lo único que vas a querer es estar lo más próxima al poder para sufrir menos. Pues ya ahí también entra como el trauma de que tú quieres desquitar, o sea, es como el papá boomer de que les dice, estoy
deprimida, voy a ir a terapia, y te empiezan a decir, ay, yo viví deprimida toda mi vida y no tuve que ir a terapia, pero lo dicen porque es como, ay, sí, tú que tienes acceso y yo tuve que tragarme esto. Entonces es como, o sea, es el ciclo de la violencia, ¿no? Qué fuerte lo que acabas de decir. Sí, 100% así son los papás boomers, sí. Entonces, pero es un poco eso, ¿sabes? Y estar en un ambiente tan violento, pues tienes que, de alguna manera, pues eso, o sea, y otras sí son, pues, personas malas, ¿no? Un poco como lo que pasó con Gloria Trevi, que sí era víctima, pero que se volvió víctima porque, pues, o sea. Sí, en su esencia no era una buena persona, ¿no? Sí, exactamente, o sea, y hasta el día de hoy, pero sí. En este caso me parece súper triste, porque es como, al final, digo, en todos los casos, pero bueno, estamos hablando de me parece que son personas que vivieron lo mismo que tú, te violaron igual, o sea, como que te quebraron igual, y al final como que, justo, también creo que es esto, hay gente que tiene un umbral más grande al sufrimiento, y hay personas que no aguantan, ¿no? Y es como, pues, es parte de la humanidad, ¿no? Pues yo no sé, nunca he estado en una situación así, pero ni esperemos que la estés nunca. Que no toquemos madera, pero no toquemos porque el productor nos dijo que no toquemos. Pero mira, sí, mira. Tic, tic, tic. Deditos. Pero no sé, o sea, yo no podría, yo no creo que tengo como ese umbral de. Yo siento que me moriría. Yo también, yo me mataría, la neta. Así, dame el cianuro, vas. Sí, adiós mundo cruel. Trae el cianuro. Pero bueno, obviamente, o sea, regresando como a la vida que tenían, no es como que les daban dinero. Obviamente están ahí secuestradas, tenían que pagar por todo. O sea, tenían que pagar como por ser parte de esto. Era como, decía ahí, era como un sistema como del porfiriato, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era así. Pagar ¿cómo se dice la cosa de raya? Ajá, pagar tus rayas. Ajá. Entonces tenían que pagar por su comida, que era, lo aclararon como en 8 lugares que leí, que eran 5 tortillas duras al día y frijoles. Eso es lo que comían. Y obviamente estaban todas desnutridas. No sé, como que cero era como, bueno, mínimo es un prostíbulo donde les dan de qué comer bien, ¿no? No, las tenían mal. Sí. O sea, las tenían muy mal. Y las chavas, sí, güey, yo ni quería estar aquí. Sí, así es. Otra tortilla. Pero así, o sea, las tenían así. Y asumo que también dependiendo de como todo como crimen organizado, supongo que algunas de las chicas iban subiendo y pues ya era diferente el nivel de privilegios que tenían. Claro. Pero aquí estamos hablando de, lo voy a poner así en términos militares, del soldado raso, ¿no? La prostituta y ya. Y bueno, tenían que pagar su vivienda, su vestido, su comida, trabajando, ¿no? Y obviamente pues, no manches, o sea, es como... Sí, es como, yo no quería estar aquí, yo no pedí esto, gracias. Y pues es importante, aquí lo puse otra vez, recalcar, que las autoridades que hacían las tarjetas de salud, como que hasta que me lo comentaste no entendía por qué lo era tan importante, pero sí es como un método de identificación y de control de salud, sí, ¿no? Sí, o sea, obviamente si es un prostíbulo y tiene sífilis y el güey va, coge y luego coge con la esposa y seguro con la otra amante que tiene, pues ya es un problema de salud pública, ¿no? Tanto las autoridades que hacían las tarjetas de salud para que pensaran que las muchachas estaban sanas y las autoridades como tal, los que dan los permisos de los bares y así, pues estaban coludidos y sí les pagaban muchas veces en especie o pues con sobornos, ¿no? Sí. Y bueno, ustedes dirán, pues ¿esto cuánto tiempo puede durar? Pues casi 2 décadas. ¡Oh! Tuvieron 20 años. 20 años donde pues... No sabía que era tanto, pensaba que era menos. Pues no era menos, fue muchísimo tiempo, muchísimos lugares que te digo abrieron y cerraron. Había unos más grandes, otros más pequeños, o sea, como que siento que no es muy relevante aclararme. Y entonces el bar de las Poquier, no, o sea, tenían muchos lugares que iban y cerraban, ¿no? Y entonces, otra vez hablando como justamente de que no hay una huella digital real. O sea, porque hasta en el de O.J. Simpson, que no había tanto acceso a la información como ahora, pues hay muchísima huella digital, ya sea en periódicos. No, espérate, y el editor del podcast hoy, antes de empezar a grabar, me enseñó que en YouTube hay un canal donde está todo el juicio. Me imagino. Los 9 meses de juicio. No, aquí no, y ni siquiera es... Uno es la época, pero no, también siento que es como el lugar, ¿sabes? O sea, como, sí siento que son estos escritores como famosos latinoamericanos, como Juan Rulfo, no sé, como me acuerdo por el Llano en Llamas o Pedro Páramo, así hablan de estos lugares, o sea, son realidades que había en el momento, porque al final tan recónditos, son pueblos fantasma que no le importan a nadie, esa es la realidad. Y te digo, pueblos de paso, un poco pueblos como que tienen como una autonomía propia, pues porque no son relevantes como
a la gran escala, ¿no? Obviamente Claro. son relevantes porque hay gente ahí, ¿no? Pero Sí. a la gran escala, ¿no? Sí, pero sí te entiendo. Está muy cabrón, la verdad. Y aparte sería como un trabajo histórico, ¿no? Que se tendría que hacer como Ha de ser muy una... interesante clavarte Sí. en las poquianchis. Seguro hay un libro de Jorge Ibargüengoitia Ajá. de las poquianchis que la verdad no tuve oportunidad de leer, pero lo voy a leer porque sí justo como que hay todas estas preguntas de cómo pasaron tanto tiempo, ¿no? O sea, como no sé. Ahora, con esta parte para mí ya es suficiente para llamarlas infernales, ¿no? Sí. Pero viene ahí la parte escabrosa, ¿no? Porque, como les digo, fueron muchísimos años, fueron 2 décadas. Y obviamente, pues las niñas que entraban se convertían en mujeres. Y para cuando cumplían los 25 años, las poquianchis ya las consideraban viejas. Entonces, ¿qué hacían? Había como varias, como 2 opciones básicamente, que era una que se convertían como en velador, o sea, las que ya eran como, no voy a decir queridas porque no querían a nadie, obviamente, pero las como valiosas dentro de la organización se quedaban y eran como veladoras o como que administradoras de ciertas como cuestiones del negocio y más de los prostíbulos, o se la entregaban a Salvador Estrada Bocanegra, alias El Verdugo. era de las personas que apoyaban a las poquianchis y ¿qué hacían? Pues las encerraban. Ajá. En el rancho, en el rancho que les comento, y no les daban de comer ni de beber por varios días y entraban constantemente a golpearlas y las golpeaban con un palo, con un pico. Entonces pues las iban matando poco a poco y al final las enterraban semivivas. O sea, como que el tiro de gracia era enterrarlas ya como con el hilo de vida. Entonces... O sea, ni siquiera tuvieron la, ¿cómo se dice? La decencia de ya no, eran matarlas unas así. Culeras. O sea, mira, siento que eran muy culeras. Claro. Pero siento que el güey era un sádico. O sea, claro, ¿sabes? Como el encargado de asesinato de las, de las chicas. Porque ellas es como ve a matarlas, ¿no? Así como perros, así. Ajá, exacto. No creo que hacia el resto. Exacto, no creo que él se sentara a decir, ellas se sentaran a háganles esto, sino que era más bien de esta ya no nos sirve. Y pues en realidad no saben cuántas personas mataron así. O sea, como que pues es muy desolador, ¿no? O sea, porque pues, en un país, es que esto es importante, pues revolución, mucha gente desaparece. Sí. Por muchos años, por venir, no hay registro de nada, es un desastre. Luego, pues, muchas se iban como por voluntad, ¿no? Sí. O sea, como que unas desaparecían. Entonces, sí siento que otra vez no va a haber nunca un registro real. Falsificaban las cosas de sanidad. O sea, ¿sabes? Como que es muy complicado saber bien a cuánta gente mataron, ¿no? Sí, especialmente en 20 años. 20 años es muchísimo. Muchas generaciones de mujeres. Sí. A otras, mira, aquí es todo también. A otras les aplicaban planchas calientes, las arrojaban desde la azotea o las destrozaban la cabeza a golpes. O sea, ninguna de las muertes era digna, ¿no? Digo, rápida, de por sí pues. Ya te están matando, pues, pero, o sea, sufrían mucho, ¿no? Y otra de las cuestiones que también como que tiene que ver con asesinato, pues, es que si se embarazaban las chicas las obligaban a abortar o si nacían los bebés mataban a los bebés. Que está muy... es como de, ¿what? Está muy cabrón. Dicen, pero esto ya... Pero eran bien religiosas, ¿no? Pues es que no eran religiosas, era la imagen. Ok. O sea, bueno, no sé si rezaban, pues, pero no, realmente no eran mujeres religiosas. Seguramente sí pretendían ya, nada más por pura máscara, sí. Sí, y básicamente, aquí como que había una parte que leí, esto fue en Wikipedia, entonces no me voy a basar en eso, pero se los comento porque también, no sé si sepan, decían que eran satánicas, que tenían ritos satánicos. Sí. Yo creo que más bien en un colectivo es muy fuerte pensar que hay mujeres que son tan violentas. Sí, y especialmente en un México católico, porque o sea, digo, ahorita siento yo que bajó un poco, no tanto, pero en esa época era así lo más cabrón, ¿no? Sí, y obviamente 100%. Mujer malvada igual a bruja, diablo, demonio. Entonces, Hello Kitty, hola demonio. Exacto, ¿no? Sí, 100%. Y como que yo también creo que no va por ahí, ¿no? Pero decían que uno de los niños que nació de las chicas lo vendieron para que experimentaran en él. Y yo, igual sí lo vendieron, pero no sé si va por ahí. O sea, igual y alguien dijo... regálame un bebé porque quiero tener un bebé. O sea, no sé. Sí, que también era muy de la época. Porque, si no puedo tener hijos, regálame ese bebé. No sé. No lo quieres, yo me lo llevo. Ajá. Que siento que, yo aquí ya pensando así, pero pendeja, porque los hubieran vendido, ¿sabes? A los niños. No entiendo como su lógica. Yo creo que era como ideas, Chris, se les topó ahí Ay, pero es que sí siento feo que mataran bebés. Sí, no. O sea, yo ni lo quiero pensar, estoy disasociando en ese momento porque no quiero ni siquiera es muy violento, la verdad. Y pues básicamente no saben bien a bien cuántas personas mataron. Hay como un estimado que fueron como entre 150 y 180. Yo incluyendo creo que son bebés. Muy pocos, la verdad.
pero es mi Sí, opinión. pues, 20 no, años. pues es que no sé, no había tanta gente en ese entonces, siento. Ah, bueno. O sea, no sé. Ok. Pero bueno, o sea, otras de las cosas y detallitos que les puedo como agregar, aparte de las chicas que llegaban ahí, es que no solo trabajaban siendo prostitutas, sino que se encargaban de limpiar el lugar, mantenerlo limpio. O sea, eran como sirvientas / prostitutas. Entonces era como de, no tenían vida, ¿no? Estaban secuestradas ahí. Pero ves, cacha cómo es un sistema capitalista de opresión, Sí. todo. Tú ganas dinero oprimiendo a la otra persona. Ay, y aquí. Como dicen en la familia de mi esposo, ¿no? De mi esposa, no hay consumo ético en el capitalismo. Pero por supuesto que no. Para ser ética te tendrías que matar. Y no porque estarías usando algo que creó el sistema capitalista. O sea, no sé, Para una matarte. bala, sí. No sé. Básicamente, así es como era el modus operandi completo de una operación, de la operación de principio a fin, ¿no? Literal, del principio de la vida de una chica ahí hasta el final. Mira, si no fuera un proceso tan feo, podría decir que las poquianchis eran muy buenas empresarias, la verdad. Pues lo es. ¿Sabes qué? ¿Qué tan buenas eran si todo lo que haces es pagado pagado y soborno? Ajá, sí, exactamente. O sea, la verdad es que tal vez no tanto. Pero también tenían como un sistema muy bien aceitado, ¿sabes? Sí, Así como que ya se la sí. sabía. Por ejemplo, en la película hay como la historia como principal de las chicas, son 2 hermanas que entran y una se vuelve como la celadora y mata a su hermana. Acaba matando a su hermana y creo que está inspirada en como chicas más prominentes dentro de este sistema que le decían la picochulo. ¿La picochulo? Porque pues agarraba una tranca con un pico y así mataba las... ¿Eso es lo que significa picochulo? No, así le decían a ella. Ok, perdón. No. Así le decían a Algo esta. que me da mucha risa de la cultura mexicana son los apodos. Tenemos una gran, ¿cómo se Sí, dice? somos buenos con los apodos. Sí. Como el verdugo, gran apodo, ¿no? Al final, pues, Sí, ese sí está muy como real. muy, ¿cómo se? Ay, se me olvidó la palabra. Muy literal. Muy literal, Sí. exactamente, sí. Y bueno, ¿cómo te imaginarías que las atrapan? O sea, ¿qué dirías que es tu teoría? No, yo sí sé. ¿Sí sabes? No, la verdad no me acuerdo, entonces voy a tratar de atinarle. Se metieron con alguien que no se tenían que meter. No. Es lo más cabrón. A ver, ¿cómo fue? Una de las jóvenes que estaba ahí trabajando, esto fue en el año 1964. Entonces, ponte tú que ellas empezaron a abrir estos prostíbulos como en los 40, más o menos. Ajá, sí. Otra vez no hay el 7 de octubre, no, porque estoy usando mi aniversario de bodas. Sí. El 15 de noviembre de 1938, no, o sea, no hay una... Ajá. Pero todas estas décadas, pues, estuvieron ahí. Entonces, en el 64, una de las chicas que secuestraron, que se llama María Teresa, se escapó del rancho El Ángel, que el rancho es este lugar donde, supongo que no en todos los, o sea, el rancho era uno, para quebrar a las chicas, para mantenerlas ahí, supongo que no todos los burdeles tenían como donde dormir, ¿no? Ahí, o sea, no había donde dormir. Y 3, pues, el lugar donde las mataban y las enterraban y... Era como el headquarters. Ajá, de hecho... Poquianchis. Bueno, de hecho, o sea, como que donde las atrapan es en el rancho. O sea, donde donde pasa todo, ok. Ajá. Su hermano, pues llega la chica me hicieron esto, me quebraron, me violaron 18,300 veces, me prostituyeron, no sé qué. Ajá. Y el hermano, emputado, fue a la policía. En León, Guanajuato. Eso es importante, yo creo, porque fue a la capital. Fue a la capital, dijo, esto está pasando, presenta una denuncia formal. Ajá. Y ahí como que se empieza a mover la bola. Y como te digo, estos pueblos eran pueblos donde pues no, pues está ahí como ahí está el rancho, pero no es como que había en el mapa ese rancho, ¿no? Y no había policía porque para ir a la capital a levantar la denuncia está muy cabrón, ¿no? Y acuérdate que la policía estaba coludida. Ah, claro, sí, estaba pagando. O sea, estaban sí. Entonces, este chico presenta datos sobre la ubicación del rancho y las actividades que realizaban. O sea, ajá, pues estos prostíbulos que yo sé, no sé qué, que seguro pues también preguntando ahí en el pueblo se sabía, ¿no? Entonces, pues la policía ya no lo puede ignorar. O sea, porque si hay una denuncia formal donde se está hablando de asesinatos, violaciones, red de trata. No, y aparte ya autoridades fuera de la capital que para ellos ya están llegando así de, güey, ¿qué está pasando? O sea, llegó
con datos y con Claro, evidencia, ¿no? claro. No como que llegó así de, y se llevaron a mi hermana, pues Sí, sí, seguro sí. le decían, tu hermana se pudo ir de Sí, zorra con sí, alguien, ¿no? Porque sí, sí. así era, ¿no? No porque yo lo piense. Hasta la fecha, Hasta la fecha una chica desaparece. Ay, seguro se fue con el novio. Y el novio ahí, yo estoy aquí denunciando. Sí, así de, ¡soy yo el novio! El novio. Pero bueno, ya, pero no vamos a hacer chistes así. Perdón, sí, no, pero, o sea, nos burlamos de las autoridades porque Sí. es impresionante. No voy a decir los inútiles que son porque estaban coludidos. Ellos saben perfectamente lo que está pasando. Pero ¿sabes qué? Mira, si no han visto esta serie, está buena, es mexicana, se llama Las Azules en Apple TV. Sale Bárbara Mori y habla sobre las primeras mujeres policías. La Ciudad de México está padre, está bien hecha, sí, la verdad, sí. Y como que una de las cosas que postulan, y creo que también es verdad, es que no tienen empatía estas personas. Entonces tú llegas angustiado, es como mi hermana desapareció, o mi amiga, o mi mamá, o mi hermana, o sea, no sé, o mi hija, y ellos es como, se fueron con el novio, porque para ellos, en su realidad, no pueden concebir la realidad de una mujer. Entonces es una falta de empatía también, ¿no? Sí. O sea, es como de, no solo es que obvio les vale, o que les paguen, no sé qué. Ponte tú que llegas con un güey que no tiene ese problema, probablemente no es tan empático de la situación, porque no lo entiende, ¿no? Porque no... Sí. Aparte también algo, digo, la verdad, a la chingada la policía, pero... Fuck the police. Fuck the police. También es que luego veo cosas así como de, ¿cómo se dice? Las camas que tienen en Estados Unidos. Bodycam. Así, a mí me salen un buen y me enojo siempre. Sí, pero, o sea, luego ves las cosas que pasan ellos y no lo estoy justificando, pero es como también digo, o sea, solo se desquitan con la gente que realmente sí necesita su ayuda, porque ven cada mierda así todos los días. El otro día me salió uno que era un policía y era una mujer negra o afroamericana, que nunca supimos si estaba bien dicho o no, pero bueno. Y estaba tirando basura en el basurero de su oficina, como en la, no sé cómo llamarla, el basurero ese grande, el de metal. Que tienen ahí en Estados Unidos, que va a recoger la basura. Y le empezó a decir, esto es ilegal, no sé qué, y ella como de, ¿cómo es ilegal? Es mi oficina, soy abogada. Y entonces empezaron como a pelear y él como de, dame tu identificación, y le daba la identificación y le daba la tarjeta, y el policía súper racista, obviamente. Y yo así como de, me volteé con mi hermana y le dije, estoy harta de que salgan estas cosas y no mis lesbianas tailandesas. Estúpido algoritmo, ya lo arruiné para mí. Que salgan bodycams tailandeses, mejor. No, ya, mejor nada de bodycams. Pero bueno, retomando el caso. Y pues la policía no puede ignorarlo y van y hacen una redada al rancho. Así empieza la película, con la redada al rancho. Y para este momento se empieza a hacer muy mediático. Porque obviamente, pues se empieza a salir la información. No sé cómo... Sí, es una historia muy cabrona para los 60s, por supuesto, o sea. Entonces, por eso son tan famosas, porque, no sé, hay como otros casos que siento que podríamos investigar, que no se hacen mediáticos, pero sí, porque creo que es muy impresionante, ¿no? Y obviamente se empieza a involucrar mucho la prensa, y por eso lo poco que hay es siempre de prensa. Y de la alarma. Es muy amarillista el caso. Que para los que nacieron en el 2000, no es cierto, no sé, que ya son Gen Alpha o Gen Z, la alarma fue uno de los tabloides amarillistas más famosos de México. Que ahorita lo que sería el Metro, ¿no? Metro, ahora sí. Que lo pienso. Sí. Que la verdad de niña me daba miedo siempre. A mí también, o sea, como que era que sí tenían como portadas y aparte la tipografía sí está muy como alarma. Tengo una amiga, ya estoy muy así, pero sí es importante. Tengo una amiga que trabajaba en un periódico que tenía uno de estos tipos de periódicos como de nota roja. Y dice que los copies de esos periódicos eran los mejores. Porque son súper creativos. O sea, como que era así como de, puta, ahora cómo le damos la vuelta. ¿Sabes? No sé, y como que se sacan estas súper frases que tienen que ver. Nos decía, eran súper codiciados ellos porque son los mejores. Es que, o sea son muy talentosos. En Threads vi un hilo que decía, ¿cuál es su titular favorito del Metro? Y yo di mi aportación. ¿Cuál es? Que no, lo peor es que no me acuerdo si era del Metro, pero era o sea, y me hace sentir muy mal, pero es como esa parte del humor negro que en las te quedas de la risa. Los mexicanos somos muy de humor negro, ¿sí? Y era la historia de una chava que se intentó suscribir de la vida y no lo logró, pero lo intentó porque su novio la cortó y el titular era, ni la muerte la quería. Y yo... Ay, perdón, lo dije. No, sí, perdón. ¿Ves? Muy creativo. Hasta la fecha lo pobre recuerdo. Chica. Y sí, es que es feo, pero es como, güey, ¿sabes qué? Es como ese amigo que estás en el funeral y se echa un chistil así súper inapropiado y tú te empiezas a reír, güey, así, no puedo creer que... Yo hago eso mucho y la gente
yo aquí ya confesaba, mi papá falleció, entonces siempre hago chistes como de papá muerto, ¿no? Y mucha gente es como se saca de onda, pero yo es como, pues ya que me queda, me río, ¿no? Sí, pues claro, ya, sí. Y ya la gente es como de, el otro día me mandaron una camiseta que es como de, quiero hablar con mi papá, y era una Ouija. Me cagué de risa. O sea, ¿sabes cómo? Eso está ya le dije a Mariana que me la Cuando mande. es para ti, es lo mejor. Sí. O sea, el buen pues sí, autobordarte. Y bueno, nada más como aclaración, el metro sí es de Grupo de Reforma. Ok, entonces bueno, sí, ahí están los copies más talentosos. Sí. Pero bueno, entonces las autoridades y la prensa y todo el mundo llega a hacer hacen una redada del Rancho El Ángel en enero de 1964 y pues encontraron todas las fosas comunes con muchísimos cadáveres de mujeres, bebés. Es que, mira, mujeres, jodidísimo, bebés. Está muy cabrón, de verdad. Y también dentro de cuando hicieron la redada, pues encontraron a todas las mujeres o sea, las que estaban ahí. Pues, las que seguían ahí. Ajá, y pues sí. Esclavizadas es una gran palabra porque es lo que eran, esclavas sexuales. Y todas con signos de abuso y maltrato. Y son ellas, todas ellas estaban mira, sí hay foto de ellas. ¿Ellas son las que encontraron ese día en Sí, el lugar? Me parece que sí. No sé si son otras también que fueron rescatando después, pero ellas son las víctimas, pues. Sí. Me recuerda un poco a la foto cuando hablamos de las Comfort Women que las rescataron, que igual... Sí, no, ya no quedas bien nunca, ¿estás de acuerdo? No, claro que no. Sí, pero bueno. Y pues obviamente arrestaron a las hermanas, pero arrestaron a Delfina, María Luisa y Carmen. María Jesús la arrestaron después porque estaba en otro lado y como que se escapó y ya sabes, como que la hermana dramática. Pero la acabaron igual arrestando y listo, ¿no? Junto con ellas también fueron detenidos muchos colaboradores y clientes cómplices. O sea, el verdugo, la Picochulo, había un güey que era el chofer y que les ayudaba mucho con llevando cuerpos, secuestrando así a él también, no recuerdo el nombre, pero así. Otras cosas que es muy triste, varias de las chicas que se hicieron celadoras también las metieron a la cárcel. Bueno, escogiste lados, ni pedo. Escogiste lados. Y bueno, el juicio, pues otra vez fue muy mediático, como pueden ver, todo esto fue como etapa, hace la misma cara todo el tiempo. No es la misma foto, pero ya sabes, como... Sí, y esta es la misma, ¿no? Sí, esta es Delfina. Sí. Ellas son las 4 hermanas, y aquí se ve, o sea, cómo estaba el pueblo atrás cuando las llevaban como estaban muy chiquitas, estaban bien chaparritas. Sí. Muy de mujer malévola, ¿no? Sí. Quiero dejar esta parte porque una de mis gatos acaba de saltar y es la segunda vez que espanta a Chris en el episodio. Estoy jumpy hoy. Es el alma de Delfina. Exacto. Ay, no. De las pokeas. Y en la noche así, ¿no? En el 64 se empieza el juicio y la verdad no es un juicio relevante como el de O.J. Simpson. Ajá. Porque la sacaba, o sea, no es relevante porque no pasa nada extraordinario más que ella, ya sabes, no, me están levantando falsos y yo soy una mujer de bien. Sí. Y así que no es verdad, obviamente. Lo que sí es verdad es que fue un juicio muy... Ella dijo, yo dije... Porque pues obviamente no hay... O sea, nadie que está coludido va a querer decir sí, pues es así, ¿no? Pero la evidencia que hay es como súper abrumadora. Las víctimas hablan. Pues, o sea, como que pues en el rancho hay fosas comunes. ¿De qué hablas, no? O sea, como que ellas... ¿Sabes qué siento que les pasaba mucho? Vivían ya como una realidad alterna. O sea, como que para ellas crearon este mundo en donde ellas eran amas y señoras y nada las iba a tocar. Obviamente eran mujeres que no estaban sanas de la cabeza. O sea, claro. una que lo haga, pero las 4... O sea, como que crearon como una realidad única, ¿sabes? Sí, y su pueblo, porque, o sea, como dices, fue en un pueblito y también llega a la realidad de la capital donde está un poco más urbanizado, más como, entre comillas, progresivo, se podría decir. Para ellas era como de, güey, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, si yo no le importo a nadie más del país, o sea, ¿qué les importa lo que yo estoy haciendo en mi pueblito? Exacto, ¿no? Y es como de, es lo que crearon ellas, entonces, como que crean esta verdad, es lo que quiero decir. Entonces, para ellas siempre van a morir en la colina de esa verdad, aunque es como Lori Vallow. Un poco, o sea, siento que es ese fenómeno donde yo me creé esta historia y ya me la creí yo. Sí, claro. A pesar de que me diga todos los demás lo contrario, ¿no? Como que ellas se creyeron esa historia de que, pues no, y que somos buenas mujeres y lo que sea, ¿no? Las Poquianchis fueron condenadas a 40 años de cárcel, que es la pena máxima que había en ese momento en México. Sí, un poquito, pero... Pues sí, pero mira, la gente vivía 3 años, entonces pues mira. Pues sí, todas se fueron muriendo en la cárcel. Delfina murió en el 68, que la verdad le tocó muy poco tiempo de cárcel, del 64 al 68. 4 años nada más. Al parecer le cayó como que estaban construyendo algo en la cárcel y le cayó algo encima y la mató. No te rías ya. Es que... No, ese sí se vale. Estamos golpeando hacia arriba, estamos golpeando el poder. Está bien, golpeamos el poder. La que más tarde murió fue María de Jesús, que era la más joven, y murió
en el 90. Ah, sí estuvo más como... Ella sí salió de la cárcel y todo, pues sí le tocó salir de la cárcel, pero... Sí le tocó salir de la... Sí le tocó salir de la cárcel. Esa información yo la tengo aquí. No la apunté, pero la tengo aquí. Pero vivió muy poco tiempo fuera y pues falleció. Entonces, pues sí cumplieron sus condenas, pero siento que fue, como dices, poco. Ajá, sí, para sí. lo que hicieron. Y creo que para pues, cerrar un poco, sí fue un caso que sentó un precedente muy cabrón de corrupción, o sea, de una red. O sea, por eso te digo que no siento que era como algo, o sea, seguramente sí había otras redes de trata, pero esta es muy específica de esto, ¿sabes? De ellas y de lo que ellas crearon en este como círculo en el país, ¿no? En este círculo en el mapa del país. Sí. Entonces sí siento que, ¿sabes qué es lo triste? Que siento que sí aportó mucha idea de cómo hacer. No tanto que, como que fueron la escuela de muchos que seguramente después continuaron. Y los que no sabemos que estaban involucrados, ¿no? O sea, mucha gente seguro se salvó de la bala. No, y aparte como dices, así que arrestaron clientes, seguramente al Panchito, el de la tiendita, no a los políticos o los policías que estaban coludidos con las poquianchis. Algunos, ¿sabes? decían que policías algunos, políticos algunos, pero sí creo que, como siempre, los más picudos, pues no... ¿Qué haces? No, sigue hablando mis notas de mis opiniones. Perdóname. Empieza otra vez. No, yo es que me distraje. No, o sea que en resumen es que sí siento que fueron un precedente, para bien y para mal. Sí. Precedente para bien, o si se le puede llamar bien, porque como que sí esclareció que estas cosas suceden y no son mitos y no es que sean satánicas. No se quedó como una historia de mi tía, mi abuela, mi bisabuela me contó que en el rancho en Jalisco se hizo súper mediático, como que son infernales, guau. Y para mal porque pues sí es una escuela de cómo hacer una red de trata. Sí. Oye, ¿y las hermanas de que las demás sí murieron en la cárcel? Algunas murieron, unas de cáncer, okay. La única que salió fue la más chica. Ah, ok, la más joven. Qué fuerte. Opiniones. Me he estado guardando mis opiniones. Sí, te he visto modosita. Sí. Tengo muchas opiniones. Yo podría estar sentada y podría hablar de otro episodio, pero creo que lo más interesante es lo último que dijiste, que el caso de las poquianchis es básicamente el esqueleto del mundo de la trata en México el día de hoy, porque ese sistema se mantiene hasta el día de hoy, 2025, y yo creo que es lo más impresionante, o sea, como que su legado impresionante en el sentido triste. Sí, en el mal sentido. No, en el mal sentido. Y también otro tema un poco es como, porque hoy en día es lo mismo, ¿no? Que trafican niñas desde los 12 hasta los 20 años, y todo eso lo puedes ver hoy en día en México por todas las desaparecidas, ¿no? Yo creo que ya fue hace mucho más de 10 años, hubo una exposición especial en el Museo de Memoria y Tolerancia sobre feminicidio, que yo creo que es una de mis exposiciones favoritas. Creo que, de hecho fui cuando estaba el Pride. En la marcha Pride, cuando todavía no era tan mainstream como ahorita, ¿verdad? Era más tranquila, yo creo que hace 10 años. Igual vas y te la pasas bien, ¿no? Sí. Pero fui a esa exposición y me encantó porque habían muchos datos duros y uno de ellos es eso, ¿no? O sea, que todas las desaparecidas que ves, o sea, que se desapareció mi prima, cosas así, son niñas que son secuestradas de una manera u otra para ser tratadas. Y es muy importante mencionar lo de la edad, y aquí viene mi comentario más funable. Yo estoy un poco en contra del trabajo sexual. Espera. No, o sea, sí. Espérense. Porque una de las realidades más tristes, y esto les va a caer como balde de agua fría, que tengo que yo decirle a las chicas que trabajan en trabajo sexual, es que ustedes lo que ustedes ofrecen no es lo que el cliente quiere. El cliente quiere a niñas, quiere violar a niñas. Y por eso es que la trata es tan prolífera, ¿no? Y que también, dependiendo de la edad, lo que le gusta mucho a esos hombres es someter a alguien que no quiere estar ahí. Y eso está muy bien documentado. No, y aparte, mira, o sea, yo digo, lo del trabajo sexual que mencioné hace rato es como una utopía, porque eso sería en una sociedad donde no existe la trata y donde nadie es obligado a hacerlo, ¿no? O sea, creo que al final es muy complejo el tema del trabajo sexual, porque al final del día sí creo, voy a decir un número, la gran mayoría de lo que sucede en ese tipo de trabajo sexual, no, como dices, no es consensuado. Sí. Entonces, pues si alguien lo hace porque quiere, pues bien, pero no es la realidad. O sea, yo sí voy a decir eso, que no es la realidad del país. Sí, ¿sabes? no. O sea, creo que si tenemos que hablar de esos temas de la legalización y todo eso, primero tenemos que hablar del grave, la cantidad de trata. Y yo veo que muchas como que no lo quieren enfrentar. Una vez vi
esta escritora famosísima, que sí voy a mencionar su nombre porque es muy, muy, muy famosa. Puta, se me olvidó, pero en Twitter, es famosa en Twitter. Ella una vez, es muy famosa porque, ¿sabes qué? Escribió el libro esta de Perras de Reserva. Pues si ya saben cómo se llama la escritora, es ella. En Twitter hace un par de años, cuando se estaba hablando como de este tema, de la legalización, tuvo los huevos de decir en Twitter, porque aparte ella sí tiene un follow muy grande, es una eminencia dentro como de los escritores, dijo que la trata no era estadísticamente tan grande como quieren hacerla ver. Y yo me encabroné, porque solo dijo eso para minimizarlo y decir que por eso el trabajo sexual es más real, que las mujeres lo hacen porque quieren y que el tráfico, o la trata de blancas o el tráfico de personas no es tan grande como uno piensa, y que empezó a decir que las estadísticas son combinadas entre trabajadores hombres forzados para ser explotados, esclavizados en ciertos lugares por el narco, o sea, quiso meter todo como en la misma canasta, pero realmente es que no, o sea, sí es un tema muy grave. Tenemos una ciudad que ahorita ya se olvidó todos los temas fuertes, pero hay una ciudad aquí en México que no es un secreto a voces, o si no lo sabían, que se dedica específicamente a la trata. Y todo el pueblo se dedica a la trata. Y los policías no pueden entrar ahí, documentalistas han tratado de entrar ahí, no lo han logrado, porque está muy, 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 muy guardado. Y también está todo lo de Juárez, Catepec y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso es un tema en el que yo podría así como hablar mucho, 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 pero a lo que voy es que sí es algo muy reciente y es algo muy importante, es algo que no podemos minimizar, porque tenemos esta historia, ¿no? Que pero aparte, con todo respeto a esta escritora que no sé quién es, y creo que la trata es un Sí, ya sé. ¿Le decimos su nombre? Sí, si quieres, no, yo no tengo problema. ¿Cómo se llama? Su nombre es Dalia de la Cerda. Muy famosa, muy conocida. Y bueno, podemos no estar de acuerdo con su opinión, además, claro, ¿no? Claro. Pero, o sea, lo que yo creo que de la trata en específico es mucho también como en lo que lo podría equiparar con el narco y los hombres que entran a estos trabajos forzados, es que en realidad no sabemos qué tan grande es el problema. Ajá. Porque obviamente no, justamente es como lo que decía de las poquianchis, no es como que alguien tiene su libreta de, o sea, me explico, o sea, sí. Muchas de estas mujeres no solo son tratadas en México y se quedan en México, sino las tratan a muchos otros países, muchas otras situaciones, muchas las venden a personas que se las quedan, ¿no? Como esclavas. Entonces creo que más que hablar, qué triste que vivamos en un país tan complicado que tengamos que hablar como de qué problema es más grande. Lo que digo otra vez, hay que mantener la empatía en cuanto a eso, porque justamente no sabemos qué tan profundo es el problema. Sí. Y es un problema que, aunque fueran 10, está de la verga. Entonces creo que no podemos empezar a normalizar la violencia porque hay un problema más grande, ¿no? O sea, y creo que ser críticos de que pase esto, y me pegó así mucho que esta ciudad que dices, yo no sabía, la verdad. ¿No sabías? No sabía. Les voy a dejar voy a googlear. Sí. ¿Tenancingo? Ajá. Es en Tlaxcala, porque por eso también cuando dicen que no existe. Que no existe Tlaxcala, es un poco un chiste, pero, o sea, existe porque tiene Tenancingo, que es este pueblo que trata, ¿no? O sea, me parece muy fuerte, pues, porque es como es eso, ¿no? O sea, creo que no podemos dejar la empatía detrás. No sé, como que hablar justo todo en dato duro a mí, Cris, justo ahorita estábamos hace rato así de que arreglando, no sé, el micrófono y no sé qué. Les digo, es que a mí háblenme, o sea, yo escribo y leo, no, como que para mí el dato duro es como, no sé, no es parte de cómo funciona mi cerebro. Entonces, como que ella haya dicho eso me parece muy fuerte, pero en general me parece muy fuerte porque es como, no sabemos. La realidad es que no lo sabemos y creo que casos como este te lo demuestran, ¿no? O sea, como volviendo al caso y hablando de... Sí, y porque también muchas de las chicas, y eso tampoco hay tanta certeza de lo que te voy a decir, sí las matan porque las encuentran, ¿no? O sea, por ejemplo, desaparecen, supongamos, Devani, ¿no? Devani, apareció muerta, pero hay chicas que desaparecen y que sí las matan. Muchos expertos suponen como las poquianchis y que están en fosas clandestinas, pero otra vez no sabemos porque no están ahí, ¿no? O sea, Devani, tú dices que iba a ser víctima de trata y como se hizo tan mediático la mataron, o sea... No, me refiero a que, o sea, que la secuestraron y estuvo desaparecida, pero luego encontraron el cuerpo, ¿no? Y también hay muchos casos en Ciudad Juárez de las chavas que desaparecen y a los que te late, al mes encuentran el cuerpo, pero el cuerpo está como en estado de, o sea, muy reciente la muerte. También no dudes que pase eso, que se hace muy mediático y la iban a vender a, no sé, a alguien y que digan, no, pues esta ya no sirve. Sí, o sea, 100%. Es que eso es lo... Lamentablemente, o sea, no sabemos con gran certeza, pero esta exposición repitiendo que del feminicidio a la que fui
propone eso, o sea, que todas estas chicas, especialmente de esas edades tan jóvenes, son secuestradas justo para eso, ¿no? Claro. Y también repitiendo lo mismo que tú, que hoy en día es lo mismo, Tenancingo se mantiene ese tipo de cosas porque los policías están coludidos, son clientes. Y una de las historias de una sobreviviente que alguna vez leí de trata, decía que los clientes que iban allá pedían ayuda también, y eso es actual, y ellos no les importaba porque sabían por qué es lo que quieren. Porque es un cliente además, ¿no? O sea, yo entiendo la desesperación, yo lo haría también, pero sí, pues es que bueno, nos sorprende, ¿no? Que el cliente no quiera ayudar. Sí, y nada más último dato duro, que, o sea, digo que esto es lo que quieren los clientes, porque ellos, en esta exposición había un perfil muy específico de chicas de cabello negro, o sea, que tenían como los mismos rasgos, y eso es como las clientes lo están pidiendo. Yo quiero que sea así, chavita, 12 años, ¿verdad? La secuestran y ya se la dan. ¿Sí? Pues es como el mismo tema que tienen en Europa del Este un poco, ¿no? Que son todas estas chicas que luego aparecen en Ámsterdam, ¿no? Es como, ay, si tú estás aquí porque quieres, está raro eso. Sí. Y ahí sí es muy regularizado el trabajo sexual. Sí. Ahí sí tienen sueldos y prestaciones y la mamá. Sí, y están protegidas por las leyes, ¿no? Aún así, ¿cómo llegaron ahí? Sí. ¿Me explico? Y yo aquí quiero, nada más para cerrar, aclarar que, o sea, las que están en su trabajo sexual, haciendo OnlyFans y todo eso, están ahí porque quieren. Sí, eso es diferente. Pero también hay niveles. Muchas de las que están en OnlyFans en su casa hablando con güeyes en línea, y otras son las que están aquí en Tlalpan, o sea, en el pie del cañón, ¿no? Hoy venía y decía, es un martes a las 11 de la mañana, bueno, como a las 12 de la tarde, yo, o sea, una cantidad, así, y como, neta, para ir, que algún fotógrafo haga como un trabajo, porque había unas como 5 sentadas de que, como si fuera el recreo de la escuela, echándose su coca y sus papitas, y yo como de, tan normalizado, o sea, esto, ¿no? O sea, como, y pasando al lado la señora con el mandado. Sí, no quiero decir dónde vivo, pero ya sabrán que cerca de donde hay trabajo sexual, pero Tlalpan es muy largo, pero cerca de a mí a veces los viernes en las noches me gusta verlas porque hay unas que sí se ve que les encanta su chamba. O sea, pero hay una que es muy famosa, que nunca he visto su cara porque siempre está en tanga dando la espalda a Tlalpan y lo único que ve son sus nalgas gigantescas, enormes. Y yo así de chica, a ver, si tú estás aquí porque quieres, ve por te voy a decir una cosa, ve por el billete. Una cosa es que haya, o sea, el problema aquí no es que lo disfruten o no, y es súper en la libertad de quienes somos cada quien, que hagan lo que quieran. El problema no es las que lo disfrutan y las que sí les gusta. El problema es que la gran mayoría no. Y entonces nadie, o sea, para mí, nadie está tratando de quitarle a las que lo disfrutan el derecho de hacerlo, sino más bien es procurar los derechos y la libertad y de quien lo hace porque no tiene otra opción, no porque quiere, o de quienes lo hacen porque pues las obligan, ¿no? Entonces creo que al final es eso. O sea, para mí ese es el resumen de cómo veo yo el trabajo sexual. Es como de chingón que te guste, yo no quiero quitarte tus derechos de ejercerlo como tú quieras, de trabajo. Pero también hay que tener la conciencia de que la mayoría de la gente que hace trabajo sexual no es porque quiere. Exactamente. Y así cerramos con opinión controversial, pero yo quiero ver en los comentarios. No siento que es tan controversial, o sea, siento que es como esta cuestión de la temática trans, es como de no sé, ¿por qué opinas de la gente trans, no? O sea, al final, no, eso ni sé a dónde iba, pero mi punto, eso lo podemos borrar. No, pero que sí es un tema controversial, o sea, que tiene muchas aristas y que tal vez se pueden malentender. Pero o sea, yo mega pro trans no tiene nada que ver con eso, más bien me refiero a que, ¿por qué la gente siempre como que usa a las personas que en el caso de las trabajadoras sexuales eligen esa vida, o en el caso de los trans eligen cambiar su género porque no sé, o sea, porque es su decisión? Me caga que los usen como armas políticas. Es como, el problema no son los individuales, ¿no? No es la prostituta que le encanta ser prostituta, ni la persona trans que quiere vivir su vida como se identifica, sino el problemático es la politización. Los datos duros, porque es como de, no, a ver, estás quitándole toda la empatía a un grupo, ¿no? A un grupo vulnerable, por decirlo así. Sí, sí te entiendo. A eso me refería, porque dije, ¿a dónde voy con esto? Pero sí tenía un camino. Me perdí. Pues queremos leerlos en los comentarios.
¿Qué opinan? ¿Qué opinan de las poquianchis también? Que está muy, muy feo. Yo sí opino que eran infernales. Sí, eran muy infernales, la verdad. ¿Y qué opinan de la alarma? No, ¿y cuál es su titular del metro favorito? Sí. Voy a buscar el mío porque no se me ocurre ahorita uno así. Pero yo lo hago porque de verdad lo recuerdo, o sea, tan cabrón, está impreso en mi cabeza, güey. Pero bueno, Cris, pues un episodio más en los libros de la temporada maldita. Esperemos que haya cuarto episodio, ¿no? Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.